Esta noche, acá en La Huella, tengo una propuesta que va a romper un poco el formato tradicional de lo que es La Huella, por dos razones. Primero, el tema del COVID-19, que es una amenaza para todo el mundo, y la producción entiende que no puede poner la cantidad de invitados que solemos hacer siempre para producir los debates y seguir el estilo de nuestra producción periodística. Por eso esta noche vamos a trabajar solamente con un invitado. Teníamos dos, pero va a estar solamente conmigo un invitado que va a hablar del tema económico. ¿Por qué la Argentina está como está? ¿Por qué en Salta estamos como estamos? ¿Cómo se renegocian las deudas? ¿Por qué nos falta plata siempre? ¿Por qué sobrevienen las crisis? ¿Por qué un país, por ejemplo, como Australia, hace 80 años que no sabe lo que es una crisis, y en el mismo tiempo la Argentina tuvo cientos de crisis? O sea, la normalidad para nosotros es vivir en la crisis. Entonces, es un país que duele y es una provincia que cada vez duele más. Todavía no encontré un gobernador que me explique eso y que me diga qué tiene previsto para Salta. Porque más allá del amor que nos une, del milagro y toda esa historia, hay una provincia que hay que manejar, hay una provincia que hay que gobernar y en medio de una pandemia. Entonces es importante que seamos lo suficientemente responsables para mostrar resultados y eficiencia. Es el propósito de La Huella Periodismo Ciudadano esta noche. ¿Me vas a dejar solo? Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá en La Huella Periodismo Ciudadano. Como te dije hace un momento en la presentación, vamos a conversar con un hombre que tiene ya una amplia trayectoria. Ha sido ministro de Economía, hoy ocupa un cargo importante en la Nación en el Ministerio del Interior. Tiene una mirada, una visión de lo que sucede en la Argentina y, por qué no, también acá en Salta. La idea, eso te comento a vos con la confianza que tengo con mi audiencia, era que asista Pablo Outes, que a la sazón es el coordinador político del gobierno de la provincia de Salta, pero tuvo un inconveniente de último momento y lamentablemente no pudo asistir. La silla está vacía. Emiliano Estrada está conmigo. Además, es el vicepresidente de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista de Salta, recientemente conformada. Emiliano, un placer tenerte acá en la noche. Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se ve la Argentina de hoy? Mirá que nos están viendo en toda Salta, ¿eh? Toda la provincia. Vos que conocés Salta, conocés ahora la Nación, formas parte probablemente de uno de los ministerios más importantes, como es el Ministerio del Interior. ¿Cómo se ve hoy la Argentina desde dentro del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, se ve una Argentina muy diversa. Creo que en términos, si se quiere, para nosotros, para los del interior, algo positivo que tiene toda esta situación negativa y triste que estamos viviendo en la Argentina con producto de la pandemia, es que se ha expresado las desigualdades y las desproporcionalidades que tiene la Argentina. Una Argentina que si tiene a toda la región no ainea sin cuarentena, sin embargo se queda sin abastecimiento porque mientras haya cuarentena en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, como todo el país depende de eso, las empresas del interior no tenían insumos, no tenían acceso, no tenían logística que les permitiera seguir produciendo. Entonces, ¿cómo se está viendo hoy la Argentina? Se está viendo con esa magnitud de desigualdad y desproporcionalidades que llama la atención y que pone el foco en decir, bueno, cuando se solucione esta parte sanitaria, que es lo que estamos afrontando hoy con la pandemia, hay que empezar a pensar en una nueva Argentina que pueda contener las diversidades. Y por otro lado, una Argentina que está sumida en una crisis de la cual veníamos de largo, pero además que hoy tiene una pandemia muy compleja y Ajá. que hace que esa pandemia y esa complejidad
también magnifique las desigualdades, porque digo, no es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires que estar en el impenetrable en el Chaco, o en el interior de Salta, o en el interior de Bueno, es Tucumán. parte precisamente no solo de las diferencias, sino de las propias asimetrías que tiene la Argentina en materia socioeconómica y cultural. No es lo mismo la región central de la Argentina con la pampa húmeda en el medio que la región mesopotámica, Cuyo, la Patagonia o el norte argentino. Inclusive entre NOA y NEA hay diferencia en ingreso per cápita, en necesidades básicas insatisfechas, en un montón de cosas. Imagínate vos con el centro del país, ¿no? Totalmente. Ahora, eso es como para tener una idea. Alberto Fernández es un hombre que ya lleva 10 meses en el gobierno. Se supone que a esta altura del partido, el gobierno nacional ya tiene una idea formada de qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llegar. Durante todo este tiempo, pareciera ser que la pandemia ocupó un lugar claramente el más importante en la opinión pública, en materia de información y demás, la cuarentena más larga del mundo, 172 días llevamos de cuarentena, a pesar de que el presidente se resiste a hablar de cuarentena. Dijo, en la Argentina no hay cuarentena. La cuarentena es que esté todo el mundo encerrado en su casa, cumpliendo el aislamiento. Acá no existe eso, la gente sale, los runners corren en Palermo, la gente sale a cazar mariposas, en fin, ¿no? Pero no hay clases, no hay vuelos de aviones, no hay micros de corta, media y larga distancia. Entonces, la administración pública en muchos lugares está detenida. La gente en Buenos Aires hace mucho tiempo que tampoco puede salir. Entonces estamos en el medio de una situación que no es normal. Un país que todavía no se integró al sistema productivo a pleno. Es entendible que el tema de la pandemia haya sido una cuestión central en las decisiones del gobierno, porque evidentemente una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es preservar la salud de la gente, sin que eso obste o sea un obstáculo para preservar también la economía, que siempre dijimos que debería haber un punto de convergencia, un punto de equilibrio entre salud y economía. Bueno, pareciera ser que ahora recién se están dando cuenta de esa historia. Por eso, Emiliano, que es un hombre que integra el ministerio junto a Guado de Pedro, por ahí tienen una visión que no sé si es la compartida por Alberto Fernández o hay distintas visiones dentro del gobierno de Alberto Fernández. ¿Hay los cristinistas y los albertistas o están todos homologados en una, ¿qué te puedo decir?, sola visión de lo que es la Argentina hoy? ¿Cómo se ve eso desde adentro? Naturalmente el gobierno está compuesto es un frente, es una coalición de gobierno, con lo cual hay, y lo vemos habitualmente, las diferentes miradas, digamos, que tienen algunos funcionarios del gobierno con temas específicos. Sí hay algo que converge, digamos, en todo lo que es el frente, que es que quien conduce y marca el ritmo y el destino del gobierno es el presidente. Ahora, sí creo que hay también una digamos, propensión por parte de muchos dirigentes políticos y de muchos periodistas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, a entender la Argentina como la ciudad de Buenos Aires en más grande. Y la verdad que eso no es la Argentina. La Argentina tiene una diversidad que acaba de tiene una diversidad muy grande. De esas 24 provincias, o 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, más de 16 provincias desde el mes de mayo han salido de la fase 1, siendo que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se mantuvieron hasta hace muy pocas semanas. Eso dio una sensación, digo, en la dirigencia política y en la comunicación nacional, de que eso estaba ocurriendo en la Argentina, y en el caso de Salta nosotros vemos que desde el mes de mayo que tenemos acceso a bares, restaurantes, gimnasios, etc. Ahora, yo avisoro, es mi mirada, de que lo que está pasando en Salta, de que se ha complejizado el sistema, digamos, la cuestión de la pandemia y en los sistemas de salud están teniendo algunos inconvenientes, creo que lo vamos a visualizar en los próximos meses, en las próximas semanas, perdón, de que inclusive cuando el restaurante o cuando la confitería o cuando el shopping esté abierto, la gente cuando vea la situación sanitaria se va a retraer
va a retraer el consumo, porque la incertidumbre hace que uno consuma menos, y va a retraer también la circulación que tiene la gente en la propia ciudad de Salta. Y ahí vamos a visualizar que lo que va a hacer que los locales de comercio y gastronómicos vean caer su facturación o disminuida, va a ser producto de la pandemia y no de la cuarentena, porque necesariamente tienen un punto de encuentro, y lo hemos visto en el caso de Brasil, que no ha hecho ni un solo día de cuarentena, ha tenido una caída del 12% del PBI. Países que han hecho cuarentena han tenido una caída del 13, 14, 15%, es decir, las diferencias son de 2-3 puntos. ¿Qué pasa? Argentina es un país que ha perdido muchísimos ingresos, se ha vuelto mucho más pobre en términos medidos en dólares en los últimos años. ¿Y por qué Entonces, razón? eso ¿Cuál es el diagnóstico sobre esa situación? ¿Por qué nos empobrecimos en todos estos años? Bueno, naturalmente, ¿Es la subadministración, por ejemplo? si uno mira la evolución del ingreso per cápita medido en dólares en la Argentina, hace varios años que no crece, pero en los últimos 4 años ha caído estrepitosamente. En mi mirada personal, lógicamente eso se explica por un modelo económico que ha ido en contra de la producción, ha abierto la economía y ha sobreendeudado al país, derivando en una devaluación. Pero digo, ese proceso que está viviendo todos los países, en la Argentina es mucho más grave porque partimos de un escalafón mucho más bajo. Entonces hay países que están cayendo 12%, pero cayendo 12% desde un ingreso per cápita de $27.000 no es lo mismo que caer desde $10.000. Evidentemente. Eso está profundizando la situación en la Argentina, y para eso es que se han trabajado distintas líneas. El ATP, que es el que sigue manteniendo los sueldos de aquellos sectores de la economía que no se van a poder recuperar en el corto plazo, como es el hotelero, el turístico. Y por otro lado, esta semana ya se han anunciado créditos por más de $500 millones para el sector privado y el sector productivo, pero lógicamente que hasta tanto la gente no empiece a consumir, no puede haber un movimiento natural de la economía, eso no se va a trasladar. Pero te doy el último dato. Google tiene una aplicación, no sé, aquellos que tienen celulares con sistema operativo de Google, hay una aplicación, el sistema operativo mide la movilidad que tiene ese celular y logra identificar dónde está tu trabajo, porque vos vas de lunes a viernes a ese lugar en los mismos horarios, entonces interpreta que ese es tu trabajo, cuál es tu hogar y demás. Con eso se mide la movilidad. Argentina tiene en Latinoamérica una movilidad que está entre las más altas comparado con enero y febrero, que era prepandemia, en comparación con otros países de la región. Eso quiere decir que la movilidad en la sociedad argentina no se ha disminuido tanto como en otros países, pero sin embargo la economía cae como sigue cayendo en todo el mundo. Viste que la semana pasada se celebró el Día de la Industria Nacional. Sí. Todo un tema, la industria nacional. ¿Por qué? Porque en la Argentina existió la antinomia campo-industria, industria-campo, qué es primero, qué es mejor. Claramente la Argentina nació como un país agropecuario, pero después sobrevino la industrialización del país y a partir de eso, bueno, la industria metalmecánica, distintas industrias que aportaron a hacer que la Argentina hoy tenga una industria propia. Pero eso no significa que la industria nacional sea la mejor. En algunos casos logró sobresalir, pero en la mayoría no, porque le falta competitividad, porque tal vez los industriales se acostumbraron a tener una industria subsidiada, una industria donde en definitiva el Estado sea el que la preserve de alguna manera y diga no a la importación, no dejen entrar este producto, que no entre este otro. Es una pregunta económica. Y se la voy a hacer a un hombre que conoce economía como es Emiliano Estrada. ¿Es posible tener una industria, desarrollar una industria eficiente en la Argentina, pero hacer como hacen otros países, Australia, Canadá? ¿Para qué vamos a dar más detalles? Que tiene su industria, pero yo quiero, por ejemplo, en Francia conseguir un auto alemán y lo tengo. Quiero en Australia conseguir un perfume francés y lo tengo. No, pero yo fabrico perfume, no me dicen eso. Está abierta, la competencia se da y se queda y se apropia del lugar el mejor. Está bien que eso suceda. ¿Cómo lograron construir ellos una industria floreciente, competitiva, tecnológica, adecuada a los tiempos?
sin que eso haya agotado las posibilidades de que ese país pueda salir a flote con su industria. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, la primera parte, digamos, de la respuesta tiene que ver con lo que hacías mención al principio. El campo y la industria son las dos al mismo tiempo. Sin campo, Argentina no tiene dólares para poder encarar un proceso industrial. O sea que es falsa la antinomia. Es falsa la antinomia por completo. Y sin industria te quedaría más del 70-80% de la población desempleada, porque el campo no tiene la demanda de mano de obra que tiene la industria, excepto economías regionales como puede ser el tabaco, el algodón, que son casos particulares. Ahora, lo que es la gran explotación cerealera, oleaginosa, es decir, la soja, trigo, maíz, no emplea tanta mano de obra, por eso necesitas a la industria para poder captar ese desempleo que te queda solo con el campo. Ahora, en el caso de la industria, ¿qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Londres? Fueron procesos largos en los cuales, si uno se pone a ver qué pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, en la década del en el siglo XVIII, en 1770, cuando vino la Guerra de Secesión, estaba prohibido acuñar monedas de oro, por ejemplo, que era lo que sería nuestro dólar. Bueno, tenían un cepo en Estados Unidos, estaba prohibido exportar a Manchester, a Londres, que era donde se hacía todo lo textil, y volverlo a traer. Se prohibía eso, ¿para qué? Para fomentar la industria. Esos llevan lapsos de 30, 2, 3, 4 décadas que hacen que la industria se haga competitiva, se haga fuerte y entonces sí venga un proceso de apertura en el cual está competitiva. Ahora, o sea que en un principio fueron proteccionistas. sin duda, todos los países que hoy nosotros vemos como industrializados han tenido un proceso. El caso más emblemático es Corea del Sur, arranca en la década del 60. Samsung, que es una marca que todos conocemos, vendía azúcar. Samsung hace 40, 50 años. Vino un gobierno y le dijo, bueno, te vamos a proteger, vas a tener el monopolio del azúcar en este país, pero toda esa ganancia extraordinaria la tenés que redirigir a invertir en esto, en esto, en esto. Vos hacías muy bien mención, acá tenemos doble problema. Algún sector empresarial que se acostumbra solamente a trabajar con la protección, entonces no genera competitividad, avanza. A diferencia del campo que sí genera competitividad, se tecnologiza, invierte y demás. Y por otro lado tenemos procesos en los cuales estás en esos 10 años de crecimiento, de aprender a hacer las cosas, de invertir y demás, viene un gobierno, te abre todas las importaciones y te tumba. ¿Por qué? Porque es extemporáneo. Ahora, vos fijate la explicación de Emiliano, porque esto es aprender también un poco de economía. ¿Es importante proteger el proteccionismo de la industria? Sí, en su momento sí. Y te digo más, un país que es floreciente, el que más patentes de invención registra en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Ya sea de startups juntamente con Israel, pero es líder en el mundo en la industria que le pongan. Sin embargo, con el gobierno de Trump, dieron un vuelco y se volvió proteccionista. Le pusieron una barrera a muchísimos productos importados para hacer florecer y darle otra vez impulso a la industria que, como dice Emiliano, necesitaba contratar gente. Cuando asumió Trump, ¿cuál era el gran desafío del presidente americano? Bajar el tema del desempleo, que logró hacerlo y dejarlo en pleno empleo cuando llegó al 3,4, 3,3% de desempleo, se considera ya el pleno empleo. Lo logró el presidente de los Estados Unidos haciendo eso. Ahora, claro que nosotros me parece que llevamos mucho tiempo y no logramos desarrollar la industria que quisiésemos, ¿no? Vos fíjate, acá por ejemplo tenemos autos que se fabrican acá en la Argentina, pero entre paréntesis decimos se fabrican, pero el 60%, por lo menos la mitad de los componentes de los vehículos vienen de afuera, se terminan armando acá en la Argentina. Entonces tenemos todavía una industria que no avanza. Para hablar de la industria fuerte, porque la otra industria de los celulares, por ejemplo, que se hace en la Patagonia, el 100% de los componentes viene de afuera. El famoso LCD que vos, por el que me estás viendo, se arma en la Patagonia, pero los componentes vienen de afuera. Entonces es toda una historia. Pero es muy importante, ya que tengo un economista de fuste como es Emiliano Estrada, charlar estos temas para que sean comprensibles para la gente. ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra no? ¿En qué momento? ¿Cuándo es el sentido de la oportunidad?
son cosas importantes para entender un poco el movimiento económico. Evidentemente la Argentina a lo largo del tiempo, yo diría que, a ver, cuando asumió Alberto Fernández, hace 10 de diciembre, ya estamos prácticamente a 10 meses, había inflación en la Argentina. Entonces dijo Alberto, miren muchachos, Macri ha profundizado el tema de la inflación. Los macristas salieron a decir, no muchachos, yo recibí ya con inflación que había dejado Cristina Fernández. Pero si seguimos así, todos los gobiernos fueron inflacionarios en Argentina. El famoso dirigismo inflacionario está en la Argentina desde hace 70 u 80 años. ¿Me equivoco cuando hago el diagnóstico ese o en definitiva estoy diciendo algo que es cierto? Hay dirigismo inflacionario en la Argentina, los gobiernos lo promueven y en su caso, ¿por qué? Hay un problema que viene de décadas con la inflación en la Argentina, que naturalmente requiere una reconversión del diagnóstico, digamos. Hagamos docencia, Emiliano, acá con la gente. Tenemos para que la gente entienda el gobierno de Macri decía que el problema de la inflación en la Argentina y muchos sectores de la política dicen que es solamente inflación es emisión. Es decir, como el Banco Central pone mucha plata en la calle, eso hace que la gente tenga mucho poder de compra y como si nosotros dos tenemos más plata y queremos comprar este florero, naturalmente el que lo vende, porque hay dos personas con más plata, va a pedir más plata porque no está fabricando otro florero. Ahora, si nosotros tenemos más dinero en el bolsillo y el que fabrica floreros tiene más floreros para vender, va a equiparar el precio y no va a subir. Entonces, el gobierno anterior de Macri decía, bueno, si yo pongo plata en la calle, eso se traduce en inflación. Por eso voy a cortar la emisión monetaria, que es la impresión de billetes. Hizo eso, cortó la emisión monetaria y sin embargo la inflación se le fue al 50%. Es decir, que no es cierto que la inflación sea solo por emisión monetaria. ¿Por qué podemos decir entonces, bueno, pero yo voy a todas las universidades del mundo y me enseñan eso? Pues bien, porque en las universidades del mundo analizan países en los cuales no hay comportamiento como el que hay en la Argentina. Nosotros, el que nos esté viendo acá, ha tenido este mes o el mes pasado algún tipo de referencia con el dólar. O sabe a cuánto está, lo ve todos los días en la televisión, o compró los $200 del dólar ahorro, o sabe a cuánto está el tipo de cambio, lo que fuera. ¿Eso qué genera? Algo que también el expresidente del Banco Central, Sturzenegger, negaba rotundamente, que es que el tipo de cambio tenga influencia en la inflación. Para mí sí tiene influencia, es decir, sube el tipo de cambio, muchísimos sectores de la economía ajustan sus precios. Pero ahí hay un tema. Lo dijo Sturzenegger, que era el ministro, no era ministro, el presidente del Banco Central de la República Argentina en la época de Macri. Pero también lo dijeron el anterior gobierno de Cristina y creo que en alguna medida también repitió lo mismo cuando dicen no nos interesa el tipo de cambio del dólar blue, el dólar paralelo o el dólar negro, como quieran llamarlo, porque es un porcentaje muy pequeño de la gente el que lo maneja. Es tan pequeño que, sin embargo, te mueve el mercado. ¿Me equivoco o cómo es el tema en ese sentido? Ese es un mercado que hay que achicar, obviamente. Un mercado marginal. Hay que achicar esa brecha, esa diferencia que hay, pero fundamentalmente porque hay mucha gente comprando los $200 del dólar ahorro para después volcarlos a ese mercado. Ahora, cualquier empresario de la Argentina que importa algún producto lo hace al tipo de cambio oficial y eso es lo que realmente se traduce en en el nivel de precios que tiene la economía argentina, que tiene ese problema, como te decía, el primero que es una economía bimonetaria, todo el mundo piensa en dólares, pero además tiene otro problema, que es que lo principal que exportamos como argentinos son bienes que se consumen, son alimentos. Esos alimentos tienen precios internacionales. Cuando se mueve el tipo de cambio, suben los alimentos esos expresados en pesos. Es decir, si yo vendo un paquete de arroz a $1 y si el dólar vale 10 pesos, bueno, el paquete de arroz valdrá 10 pesos en la Argentina. Ahora, si lo vendo a $1 en el mundo, pero el dólar en la Argentina vale 20 pesos, el paquete de arroz pasó de valer de 10 pesos a 20 pesos. Eso genera inflación porque se traduce naturalmente en todos los bienes salarios, es decir, en lo que consume la gente. Y por ende, a vos te suben los alimentos, te das vuelta y decís, quiero más paritaria, quiero que me aumenten el sueldo porque ya no me alcanza. Esa puja distributiva genera tensiones y genera aumentos de precios, naturalmente,
entre un sector y el otro de la población. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El problema de la inflación en Argentina es sumamente complejo, por eso cuando viene alguien y dice, simplemente hay que hacer esto. Es un problema multicausal. Multicausal, totalmente. Tiene, uno, el tema de lo que decía él, hay una mayor demanda cuando, ¿por qué? ¿Por qué la gente tenía más plata en el bolsillo? Porque hay la impresión de que fortaleciendo el consumo se mueve la economía. Para fortalecer el consumo, la gente tiene que tener dinero en el bolsillo. Si no, no puede salir a comprar, a tomar café, al shopping, al supermercado. Entonces, para que eso suceda, ya el gobierno de Cristina, en su caso el de Macri, la hora 12 y todos esos enganches, sirven para que la gente consuma, creyendo que solamente en el consumo puede fortalecerse o sostenerse el crecimiento económico, sin olvidarse, o mejor dicho, olvidándose que hay 3 variables para que pueda crecer una economía. Una de ellas es el consumo, la otra las exportaciones y la otra la inversión. Entonces, en la medida en que no se tenga clara la idea si quiero hacer crecer y cómo la economía, sobreviene el problema inflacionario, que es lo que está detallando perfectamente Emiliano. El tema de los $200 que compra la gente, ¿lo compra a qué precio? Es el precio oficial. País. Claro, es el precio, sería el dólar turista. Sí. ¿No? Sale con los $200 y ¿qué hace la gente? Se va y lo vende inmediatamente en el mercado marginal. Entonces hace una ganancia allí. Eso dice que ahora está en estudio en el Banco Central de la República Argentina, porque desfinancia al Banco Central de la República Argentina. Esos famosos $200 que dan por mes a cada uno, imagínate, bueno, hay gente que hacía colas y ponía el documento, compraba los $200 y después no sé cómo se repartiría la ganancia con el que le da, pero lo cierto es que lo vendía después en el mercado negro. No sé si en todos los casos, pero en muchos sí. Sí, bueno, eso naturalmente es un problema que tiene la Argentina porque esos dólares se necesitan fundamentalmente para las importaciones de los empresarios, digamos. Este país ¿Pero cómo haces para decir a la gente no te doy dólares? Bueno, a ver, en principio hay algo que esto siendo que son $200, no estamos hablando ni siquiera de 2.000. Totalmente, bueno, ahí llega el punto del problema que tiene la Argentina, digamos. Estamos en una situación en la que uno si mira vuelvo a retomar lo anterior, si uno mira los últimos 3 años, la Argentina recibió endeudamiento por $60.000 millones y resulta ser que 3 años después la Argentina no tiene reservas tales que sus habitantes puedan comprar los dólares que desean. Bueno, eso es un problema que ha estado generado naturalmente por una sencilla razón. La Argentina puede tener dólares o porque vende más de lo que le compra al mundo, es decir, exporta más de lo que importa, o porque toma endeudamiento. Bueno, si uno desatiende el comercio exterior, es decir, bueno, que vengan todos los productos que quieran a la Argentina, y volvemos a lo mismo, ¿por qué se necesita esa protección? Porque es lo mismo que si a mí me agarra hoy, no sé, Usain Bolt, y viene el campeón mundial de atletismo y me dice, te corro una carrera de 100 metros. Bueno, no, si me corres una carrera así hoy, como estoy con saco y camisa, me ganás por paliza. Pero sin saco y camisa también. Sin saco y camisa también, pero, claro, pero por lo menos más cómodo. Y bueno, yo para correr una carrera con alguien que es profesional, necesito entrenarme, hacer dieta, tener un preparador físico y demás. Bueno, eso necesita la industria argentina y coincido con vos, no es toda la industria argentina. El ensamblaje es un formato de industria que demanda muchos dólares porque importa todo y no genera tanto valor agregado. Me parece que la industria tiene que ir hacia lo que es el conocimiento, los servicios y todo lo que tenga que ver con la industria del software, por ejemplo. Bueno, me encanta, ¿sabes cómo? ¿Quién maneja para mí que es líder en el mundo? Israel. Totalmente. Israel es el país chiquito, pequeño, insignificante en su tamaño, pero enorme en la evolución de su tecnología. Es el país que más startups tiene, que son las empresas tecnológicas. Más startup tiene por cantidad de habitantes, más que los Estados Unidos. Compite solamente con Silicon Valley, para que te des una idea. Entonces, allí radica el poder que tiene Israel. ¿Por qué no podemos hacer eso? Ahora, Salta, que podría dedicarse a tener una industria floreciente,
Hace años que estamos detenidos sin poder hacer nada. Y siempre estamos en la misma historia. Llega el Día de la Industria, la foto, un almuerzo con la gente, por ahí un reportaje y se terminó. Y sigue el otro, ya lo vi, soy periodista, la gente pasa, pero yo me sigo quedando y escuchando los discursos. Y vos estás sin trabajo y la provincia sigue siendo periférica y seguimos siendo pobres y el gobernador te cuenta que somos pobres, el que se fue, el que está hoy, que dice exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la causa por la que no podemos desarrollar riqueza? No cuál es la causa de la pobreza. Son cosas que en definitiva tenemos que mirar, detenernos en el tiempo y demandarle a la gente. Yo esta mañana creo que escuchaba una columna de alguien y me parecía que era fantástica, porque en definitiva había una conexión de pensamiento. Hay gente que no está preparada para gobernar, ese es el gran problema. Son incapaces de hacer una planificación estratégica, de decir esto es lo que necesita Salta, lo vamos a planificar, lo vamos a hacer y lo vamos a construir en tanto tiempo, fijarse metas, plazos para poder hacer, ¿no? Acá seguimos con la historia, la mentira, el verso, la elección del año que viene y no hacen absolutamente nada. Estamos compartiendo con Emiliano Estrada esta noche una pequeña pausa y volvemos enseguida. Dale. Estamos de retorno en La Huella, Periodismo Ciudadano, si te enganchás recién. Emiliano Estrada está acompañándome, es un economista, ex ministro de Economía de la provincia de Salta, vicepresidente de la Comisión de Acción Política del PJ y también subsecretario de provincias en el Ministerio del Interior de la Nación. Pues estamos charlando de economía, por qué estamos como estamos, por qué nos va como nos va, qué podríamos hacer, ya dimos un diagnóstico y un panorama a nivel nacional. Ahora me interesa que bajemos un poco acá a la provincia. Una provincia que tiene graves complicaciones, todo el mundo sabe lo que pasó en Orán, por ejemplo, donde la gente hizo prácticamente una pueblada, bocinazos, cacerolazos en contra del gobierno de Sáenz, porque dicen, bueno, es un gobierno mentiroso, es un gobierno que no está dando respuestas a pesar de haber tenido 6 meses para vigorizar el sistema sanitario de Orán. Nadie sabe si eso, la evidencia de la gente que se murió ahí en la calle, de la gente que no tiene el oxígeno. Yo hablaba esta mañana, por ejemplo, por radio con la gente del COE de Orán y me decían, no es así, Jorge, me dice, es mentira, esta es una operación política, está metida acá la oposición, vaya a saber quiénes son los que manejan el tema. Pero acá se ha hecho todo para mejorar. Han colapsado los sistemas del mundo, ¿por qué no va a colapsar Orán, que está en el tercer mundo y el tercero del tercer mundo? Me decía el señor del COE, Aimo creo que se llama. Yo no sé a esta altura a quién creerle, honestamente. No sé si creerle a Aimo, si creerle a la gente de América 24 que vino, puso cámaras y mostró allí lo que está sucediendo en Orán. Es una situación bastante complicada. Eso es el tema del foco de la pandemia, como lo que está pasando en Salta. Acuérdate que a partir de mañana miércoles vas a tener nuevas medidas que rigen en Salta, restrictivas, con el tema del milagro, que nadie puede ir, se cerró la catedral, los curas dicen que no sabían nada, que la iban a cerrar. Es un poco la desorganización que se percibe desde hace rato en el gobierno de Sáenz. Y por el otro lado está, obviamente, lo que van a pasar los días del milagro, donde van a estar cerrado el comercio y demás. Y otra cosa, ya en el trasfondo del gobierno de Sáenz, es cómo negocia él la deuda que tiene la provincia de Salta. Tenía una deuda, por ejemplo, con la Nación. Tiene una deuda en dólares porque tiene que pagar el famoso crédito del Bicentenario. Tiene otra deuda en dólares que tiene que pagar el Fondo de Reparación Histórica. Ambas deudas adquiridas en la época del gobierno de Urtubey.
Entonces, ¿qué está haciendo DivAssure con ese tema y qué hace el propio Sáenz con la colaboración de DivAssure? ¿Hacia dónde dirigen la provincia? ¿Cómo van a ser los nuevos créditos que tome Salta? Tomó Salta un nuevo crédito, por ejemplo, para el tema del Hospital San Bernardo, 20 millones de dólares. También tendrían que salir y explicar a qué tasa lo tomaron, cómo es el tema. Pero eso es un poco oscurantista, porque en el gobierno dan precisiones solamente cuando ocurren ciertos alborotos, si no, no aparece la gente. A eso nos han acostumbrado en el tema democrático. Los gobiernos generalmente no son tan democráticos como pareciera ser, o por lo menos en su comportamiento no lo demuestran. Señores, tienen que sentarse y decir, esto es así, estos son los créditos, esta es la tasa, este es el endeudamiento, y estos señores que están acá somos los responsables de tomarlo. Eso es transparencia. Después yo tengo que andar adivinando quién tomó, a cuánto es la tasa, que la información se da, a veces no se da. Es toda una historia. ¿Qué hay para decir de todo esto que estoy contándole a la gente, Emiliano? Bueno, yo creo que Salta tiene un proceso de renegociación que tiene que encararlo lo más rápidamente posible. Sé que están abiertas las negociaciones. El Gobierno Nacional ha creado en el Ministerio de Economía una unidad de renegociación de deudas provinciales para brindar, digamos, de equipos técnicos y asesoramiento legal, jurídico y también financiero a las provincias hacia dónde guiar esa negociación. Para Salta es muy importante que esa negociación salga bien, porque no nos olvidemos que Salta tiene los próximos años, 2022, 23, 24, vencimientos de 100 millones de dólares solo de capital por año. Es un número que es sumamente importante y muy difícil de pagar para la provincia, porque vencen todo el capital junto. Es decir, cuando yo pido prestado plata, me cobran una tasa de interés y además tengo que devolver el capital. Bueno, el esquema que se armó en Salta está dado para que ese capital se devuelva solamente en 3 años, en vez de devolverse en 15 años, que sería mucho más fácil. Entonces, naturalmente Salta tiene que hacer esa renegociación. Ahora, te interrumpo ahí un minuto. Vos escuchás lo que dice Emiliano Estrada, que fue ministro de Urtubey, pero no fue el que se endeudó. El crédito del Bicentenario y el otro son los que se tienen que devolver en 3 años. El del Bicentenario. Que son 350 millones de dólares. Ese crédito se tomó acá en Salta, gobierno de Urtubey. ¿Quién era el ministro? El 2016 era Carlos Parodi, ministro de... jefe de gabinete era Parodi y Sebastián Gómez, ministro de Economía. Bueno, eso se tomó en ese momento. ¿Dónde están los señores para dar una explicación sobre eso? Pero, ¿qué explicación le vas a pedir ahora cuando ya el crédito se tomó y se gastó? Es un absurdo pedir una explicación sobre eso. Los señores que votaron esos créditos están sentados en la legislatura. Entonces, ¿cómo hacemos con una provincia que tiene este tipo de comportamientos, donde supuestamente el legislativo debería controlar lo que hace el Poder Ejecutivo? Pero no lo controla, porque levantan la mano y dicen, no, muchachos, somos del mismo partido, mi líder es Urtubey, Urtubey es todo lo mejor que hay en el mundo. Bueno, macanudo, se hizo esto, ahora la pregunta es cómo se paga, en qué condiciones o qué condiciones tiene la provincia para poder pagar, afrontar una obligación que prima facie, te diría yo, no lo consulté todavía Emiliano Estrada, pareciera ser que va a ser muy difícil que lo pueda afrontar, sobre todo en las circunstancias en que está hoy. Sí, es un crédito que se tiene que reestructurar, se tiene que refinanciar, porque como todos los créditos que se tomaron en esa época, que fue desde el 2016, 17, 18, digo, a nivel nacional también, tenían una suposición bastante ingenua, que es que siempre va a haber alguien que te preste plata. Entonces decía, che, pero ¿y lo que se vence en 2022, 25, 26, qué vamos a hacer? No importa, después alguien te va a prestar, entonces le pagás a ese y volvés a patear. Esa era la lógica del endeudamiento a nivel nacional también. Por eso cuando uno mira, Argentina tenía vencimientos este año, el año que viene, los próximos 4 años, vencimientos de 10.000, 12.000 millones de dólares, cuando veníamos con unos vencimientos de 3.000, 4.000 el año que más se vencía. ¿Y qué suposición tiene eso? Que siempre va a haber alguien que te preste.
En este caso pasa lo mismo. Entonces, y cuando no hay alguien que te preste, vienen los problemas. Entonces, yo creo que la provincia hace bien en encarar un proceso de renegociación, lo tiene que resolver lo más rápido posible para liberar recursos del presupuesto provincial para atender los temas más urgentes, que son la salud, la pandemia, la reactivación de la economía. No nos olvidemos que Salta es una provincia que tiene muchísima incidencia en el turismo y es uno de los sectores que más dañado va a quedar después de esta pandemia. Y seguramente tal vez necesite otro crédito para poder fortalecer a todos estos sectores que han quedado hoy dañados con el tema de la pandemia. Bueno, la semana que viene vamos a estar enviando desde el Ministerio del Interior a Salta 300 millones de pesos más en conceptos de ATN para fortalecer todo lo que tiene que ver con esta situación crítica que nos toca vivir a todos, para que pueda la provincia recomponer lo más rápido posible todo lo que entienda que son las prioridades. Ahora, acá hay algo que es muy importante, que hay que destacarlo y que por eso lo estamos viendo también a nivel nacional y creo que en Salta también es muy importante. A nivel nacional se ha establecido el ATP, que es el pago del medio sueldo de los empleados de los sectores que están complicados, y creo que ese es un foco a no desatender, porque digo, cuando esta pandemia pase va a quedar tierra arrasada en términos económicos en todo el mundo. Hay países que se van a recuperar en 4 meses porque tienen otro estado físico, y la Argentina, y Salta no es una isla, vamos a tener más problemas. Ahora bien, lo que no hay que hacer es agudizar esos problemas desatendiendo el sector privado. El sector privado es el motor de la salida de esta crisis, porque todo lo que uno no atienda con el sector privado lo va a tener que atender con asistencia social a futuro. Es decir, todos los empleos que van a quedar dañados en el sector del turismo en la provincia y en el país también, obviamente, hay que ver cómo se recomponen muy rápidamente, porque si uno no los atiende, no los ayuda, no los acompaña a esos empresarios, lo que va a pasar es que va a aumentar el desempleo. Cuando aumente el desempleo, va a aumentar la demanda de asistencia social. Entonces, ese es el país al que no tenemos que ir hacia el país que genere más empleo. Pero ¿cómo se va a generar empleo si es que no se asiste al sector privado? Me parece que esa es la clave de por qué hay que liberar recursos desde el presupuesto para el pago de deuda, destinarlos al sector privado para que ese sector privado rápidamente se ponga en marcha una vez que pase esta pandemia. Lo escuchaba el ministro de Desarrollo Social de la Nación y él decía más de 11 millones de personas hoy están recibiendo asistencia alimentaria en la Argentina. Más de 9 millones de personas cobran el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia. Más de 9 millones. Gente que además cobra la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Gente que además cobra el plan Trabajar, se llama. Además de un montón de otros planes que también tiene la Nación y que los cobra determinado sector social. Pues sí, bueno, che, qué gobierno solidario, me parece bárbaro. Eso es el justicialismo, dirán algunos, ¿no? Pero parejamente a esa visión hay otra. Si tenemos esos números, es el mapa de la realidad social argentina que me está mostrando cuán pobres somos. ¿Cómo hacemos para que la Argentina deje de ser tan pobre como es? Porque por un lado está el gobierno que ayuda y te está diciendo, estas son las cifras que ayudamos a la gente, bueno, macanudo, el gran aplauso. Pero por el otro lado tengo que aplazar, porque yo no puedo tener esos números nunca. No puede haber esa cantidad de personas en estado de pobreza, con necesidades insatisfechas, cuando la gente en realidad tiene que trabajar. ¿Cómo se explica eso? ¿Se analiza eso en el gobierno nacional? Sí, sin dudas. Yo soy una persona de números. A ver. A mí no me gusta, cuando tengo algún debate con algún colega, ir a las subjetividades o a las opiniones. Cuando uno mira el nivel de personas o la cantidad de personas con asistencia del Estado Social a fines del 2015, la mira a fines del 2019, se había incrementado casi un 20% esa asistencia. Sin embargo, obviamente desde lo discursivo y el relato iba por otro lado. ¿Cuál es la explicación de que haya aumentado
un 20% la asistencia social. ¿Cuál es la razón de que haya aumentado el desempleo y de que hayan reducido la cantidad de trabajadores registrados? Que cuando uno mira el desagregado de trabajadores registrados no es lo mismo estar en relación de dependencia con un sueldo, salario y aguinaldo que ser monotributista. El monotributista está registrado, pero lógicamente si yo paso de ser empleado en relación de dependencia de una empresa X a ser monotributista, hay una degradación del mercado laboral. Bueno, esa es la realidad de lo que ha pasado en el 2019 versus 2015, lo cual no quiere decir que en el 2015 hayas estado en un país australiano. Lo que sí significa es que el proceso, digamos, del que empezamos charlando en esta entrevista, de apertura, de endeudamiento y demás, lleva naturalmente a eso. Digo, vos sabés que este fin de semana lo hablaba con algunos amigos. Mucha gente joven hoy plantea la idea de irse del país, que el país no tiene futuro. Yo naturalmente soy optimista, por eso me dedico a la política y a la economía fundamentalmente en un país como Argentina. Pero uno dice, ¿qué pasa que en el 89 tuvimos una crisis, en el 2001 tuvimos una crisis y ahora estamos en una crisis? Siempre fue, las veces yo en mi corta edad, cuando escuché que alguien se quería ir del país, fue en el 2000, los 2000, 2001 y ahora. Y naturalmente siempre pasa eso después del mismo modelo económico. Digo, cuando uno mira el 2001, la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich, ministra con Macri, lo mira, estaba Sturzenegger de viceministro de la Alianza de la Rúa. Es decir, el problema que tiene la Argentina no son nombres propios, son modelos económicos. Y el modelo económico que tuvo la Argentina en los últimos 4 años ha llevado a que se profundice algo que ya estaba, que era un mercado informal importante, que no está registrado y que entonces por eso el IFE tiene que salir a contener eso. Tiene un mercado que ha perdido en algunos sectores la inversión y la competitividad, entonces no generó una ampliación del mercado laboral, es decir, no pudo incorporar más gente, pero naturalmente la solución es con trabajo, no es sin trabajo. Ahora, cuando uno mira con trabajo, bueno, necesita desarrollar industria, necesita desarrollar turismo, comercio y demás, y no disolver y romper esos sectores porque quiere traer productos importados de afuera, porque eso naturalmente lo que hace también cuando vos importás un producto, importás trabajo. Cuando importás trabajo australiano, un argentino pierde ese trabajo, ¿no? Clarísimo. Bueno, se nos pasó el tiempo compartiendo acá esta noche en La Huella con Emiliano Estrada. Te agradezco, Emiliano, gracias la visita por invitarme, acá a La Jorge. Huella. Y vos recordá siempre que lo que se trata de decir es la verdad, porque lo que nosotros queremos hacer es una huella. Ayúdame a dejar esta, que es el lugar por donde tenemos que transitar. Hasta la próxima.